Isaías capítulo 53 y verso 3. Y vamos a hablar bajo el tema desechando el rechazo. Isaías con I. ¿Really? 53:3. Cuando lo tenga me dice amén. Amén. We welcome Steve. Steve, right? He's here for the first time. ¿Por qué no le damos un aplauso de bienvenida a Steve? Necesito, él habla inglés. Por ahí le van a estar traduciendo para que también pueda recibir la palabra del Señor en su idioma. Dice así la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Inclina su rostro y hacemos una oración, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendición que tú nos das, precioso Dios, de poder meditar en esta palabra. Bendito Señor, te rogamos como siempre que tu Espíritu Santo se haga presente, oh Dios de la gloria, y que podamos, Señor, comprender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Ministra nuestros corazones, precioso Dios. Háblanos según la necesidad que haya en nosotros, precioso Padre, porque nosotros creemos que es tu palabra la que nos sana, bendito Señor. Es la unción que ha sido derramada sobre ti y que está contenida en el espíritu y la vida que hay en tu palabra, Señor, lo que sana y restaura nuestras vidas. Padre, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos más y más de ti. En el nombre bendito de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Vamos a estar hablando, mis hermanos, acerca del rechazo. Y es que, ¿quién de nosotros no ha experimentado en alguna oportunidad el rechazo? Todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, alguien nos rechazó. Desde que éramos pequeños, es más, algunos de pronto ni habíamos nacido y ya nos habían rechazado. Dice, hay personas que, por ejemplo, las mujeres que se embarazaron y no estaban planeándolo y que de repente dijeron, ay, y ahora, las mujeres no tanto, ¿verdad? Pero los varones, ay, se nos chispoteó. No es como cuando hay un hijo que es deseado y es planeado y dice, bueno, vamos a trabajar en que nazca un niño y está todo planeado y ya hasta empieza a pintarle el cuarto y la cuna y todo, pero cuando es sorpresivo, regularmente salen pensamientos o palabras de rechazo hacia el niño. Entonces algunos aún desde antes de nacer han sido rechazados. Luego cuando somos niños, hermano, los niños son crueles en cuanto al rechazo. Y que aquel niño no me cae bien y que este no, y entonces empezamos como a sufrir de rechazo desde nuestra niñez. A veces cuando nos tocaba jugar fútbol, ¿verdad? Algunos de los que, como en aquel tiempo, hermano, no había ni celulares, ni nada. Como decimos en Guatemala, con patadas teníamos televisión, ¿verdad? Y en blanco y negro. Entonces teníamos que salir a jugar a la calle y salíamos a jugar y yo me recuerdo que a veces así hacían los equipos, ¿verdad? Y ponían dos y decían, tú escoges los tuyos y yo escojo los míos, y empezábamos a ver que escogían a los mejores primero. Al que ya se sabía que podía jugar, ese decía, este. Y a mí, como no me ponían a escoger, hermano, a veces me dejaban al último, pero después se arrepentían de no haberme escogido. Ay, hacía. Y a veces cuando a uno no lo escogían, hermano, uno se sentía rechazado y uno decía, ¿qué pasó? Y peor si ya no había pareja, ¿verdad? Se quedaba uno así como, bueno, ¿y con quién me voy? No, llévatelo tú, no, mejor tú. Y empezaban así como a pelearse, a ver quién se llevaba el más malo, ¿no?
Y ese tipo de rechazo viene a nuestras vidas y a veces, hermano, ahora estos son de pronto un poco inocentes, ¿no? Pero a veces hemos sufrido de rechazo, hermano, que trae consecuencias aún mayores a la vida de la persona. Y cuando es uno tras otro, se puede convertir en algo que afecta nuestras emociones y que afecta nuestra manera de vivir. Y yo me puse a buscar algunos conceptos acerca del rechazo. Y fíjese, le voy a leer un poquito de lo que encontré. Dice, rechazar significa resistir, despreciar o denegar, es decir, no querer a algo o a alguien. El rechazo causa heridas emocionales profundas cuando este proviene de familiares, es mucho más fuerte. Al no buscar sanidad, pudiera convivir con nosotros el resto de nuestros días y pudiera causar amargura y muchas cosas. El rechazo puede traer como consecuencia pasividad, apatía, retraimiento social, sentimientos depresivos, conductas autodestructivas, impulsividad, es decir, la gente se vuelve impulsiva e incluso violenta. Hoy vamos a ver 3 ejemplos bíblicos de lo que puede causar el rechazo en el corazón de alguien. Y por supuesto, vamos a ver también la solución. ¿Cuál es la solución al rechazo? ¿Cómo nosotros podemos experimentar esa sanidad? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso a Cristo porque Él es bueno. Entonces, lo primero que nosotros pudiéramos encontrar, y es lo que hemos puesto, hay muchas consecuencias, pero entre ellas vamos a mencionar estas 3. Lo primero, causa disfuncionalidad en la familia. Y vemos el caso de Jacob, por ejemplo. Se recuerda que Jacob salió huyendo de su hermano, pues su hermano lo quería matar porque pues, le había robado la primogenitura, y usted conoce esa historia. Cuando él llega donde Labán, que era su tío, él ve a, yo no sé si las vio a las 2 al mismo tiempo, pero él ve a Raquel, él solo puso sus ojos en Raquel. Y cuando la vio, se enamoró de ella, dijo, ay, esta muchacha yo me voy a casar con ella. Como cuando usted vio a su esposa y dijo, esa es con la que yo me voy a casar. Ay, las mujeres les contestaron, bueno, cambiémosle entonces. Como cuando usted vio a su esposo, hermana, y dijo, bueno, con ese es que me voy a casar yo. Fue lo que vino, ni modo. Ay, sí. Pero Jacob, cuando vio a Raquel, se enamoró de ella, hermano. Y usted conoce la historia, llegó con Labán y le dijo, Labán, yo quiero a Raquel. Y Labán, que era medio pícaro, le dijo, ve y trabaja 7 años por ella y se te dará. Y llegó el momento en que se iba a consumar el matrimonio, hermano. Y Jacob se dirigió a su tienda de campaña, ¿verdad? No era que vendía nada, sino tienda de campaña, que en eso vivían en ese tiempo. Y cuando él entró, consumó el matrimonio porque pues no había ni luz ni nada, entonces él no se fijó, él llegó a lo que iba. Y en la mañana, hermano, cuando él despierta y mira que no era su bella Raquel la que estaba al lado, sino la fea de su hermana, o sea, su cuñada. Imagínense, Lea, nosotros a veces nos enfocamos mucho en Jacob y en Raquel, y no pensamos en lo que Lea sufrió. Porque cuando Jacob se levanta furioso, hermano, y va a buscar a Labán y le dice, yo trabajé, yo pagué por un producto y me trajeron otro, ¿verdad? Aunque él no pensaba así, porque él amaba a Raquel. Él dijo, yo trabajé 7 años por Raquel, ¿por qué me has dado a Lea? Yo ni la había volteado a ver a ella, la que quiero es a Raquel. Entonces usted conoce, porque ha leído usted la Biblia y es usted un tremendo teólogo. Labán le dice, no, mi hijo, así no funciona aquí el asunto. En este país, en esta ciudad, se casa primero la más grande, no la pequeña. Entonces tú trabajaste 7 años, te sacaste el premio mayor, porque te tocó la mayor, ¿verdad? Ahora, si quieres a la otra, tienes que trabajar otros 7 años. Ahora imagínese usted por un momento, póngase en los zapatos de Lea. ¿Cómo se sentía? Perdón. Se sentía así.
¿Cómo se sentía ella? Cuando desde el momento en que llega Jacob, dice, wow, a mí la que me gusta es Raquel. Yo me imagino a Lea por ahí, en su mente, aquí se casa primero la grande, la que está disponible soy yo. Yo me imagino a Jacob mirando así y quedándose viendo a Raquel y Lea con ganas de que la volteara a ver a ella y nada, hermano. Ahora llega el momento en que su papá le dice, métete ahí, porque la que se casó fuiste tú, no fue tu hermana. Y cuando entra ahí, solo para darse cuenta en la mañana que aquel hombre, yo me imagino que ella soñaba, ella decía, con esta noche que vamos a pasar aquí en la mañana, él va a decir, ay, no me dieron la que yo quería, pero está bien, por lo menos me tocó esta, estoy casado ya, aquí que se acabe el asunto. Pero no fue así. Jacob se levantó enojado, la rechazó, dijo, no, esta no es la que yo quería, esta no es la que yo pedí. Imagínense al oír esas palabras, cómo esta mujer se sentía. Ella fue rechazada desde el principio. Ahora, vaya conmigo a Génesis capítulo 29 y verso 31. Porque Dios está dispuesto a consolar a aquel que es rechazado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La manera en que nosotros podemos ser sanos del rechazo es a través de Dios. Y Dios es el que trae consuelo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Génesis capítulo 29, comenzando en el verso 31. Y dice la Biblia de la siguiente manera. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, que no la querían, que la habían rechazado. ¿Y qué hizo? Como premio le dio hijos. Pero Raquel era estéril. Verso 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre, ¿cómo? Rubén. Rubén significa, he aquí un hijo. Entonces la mujer, Lea, dijo, le voy a dar hijos para que él me acepte. Yo quiero un hijo y se lo voy a dar. Raquel no le ha dado, para este momento ya se habían cumplido los otros 7 años. Ya Raquel estaba dentro del hogar también. Entonces ella veía que Raquel era la preferida, era la favorita, y ella simplemente tenía que parecía a veces que no estaba. Entonces ella dijo, bueno, le voy a dar un hijo. Y cuando lo tiene, le pone de nombre Rubén y le dice, he ahí un hijo, mira un hijo. Te di un hijo, O sea, no estoy tan bonita como aquella, pero yo sí te di un hijo. ¿Y qué sucede, hermano? Porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ella pensó que con este hijo entonces se acabaría el rechazo. Verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre, ¿cómo? Simeón. Simeón significa Dios ha oído. Entonces ella dijo, Dios escuchó. No me hizo caso con uno. Entonces, como Dios ha visto la aflicción que tengo en mi corazón, ha visto el rechazo al que he sido sometida, entonces me ha dado otro hijo. Y le puso Dios ha oído. Verso 34. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Y Leví significa unido. Entonces ella dijo, ya son 3 hijos. Ya con la tercera es la vencida. Con este tercer hijo, él se va a unir finalmente a mí y se acabará el menosprecio y se acabará entonces el rechazo. Pero fíjese, no pasó así. Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, que quiere decir alabanza o que Dios sea alabado, y dejó de dar a luz. ¿Y qué es lo que nos enseña esto, hermano? Que a veces nosotros ponemos
nuestra sanidad en manos de cosas o de personas que no lo pueden traer. A veces nosotros queremos que alguien nos ayude en el rechazo que nosotros hemos pasado, o queremos que nos ayude en la situación emocional por la que nosotros estamos pasando. Y ella intentó con uno, dijo, ya le di un hijo, ahí un hijo, y luego tuvo el siguiente, y luego el tercero, y el cuarto, ella dijo, ya 3 hijos, y de todas maneras no sucede absolutamente nada. Entonces lo que me queda es alabar a Dios. Ahí es donde yo voy a recibir el descanso para mi alma, en la alabanza a Dios. Si tú has sufrido de rechazo, hermano, si tú has pasado por situaciones en las que te han menospreciado, no es ninguna persona que va a llenar ese vacío. No es una persona la que va a venir y te va a sanar. Es más, si tú entras en una relación, que saliste de una relación de rechazo y entras en otra, sin haber sanado, es muy posible que vuelvas a sufrir de lo mismo y que simplemente haya amargura en tu corazón y eso vaya a causar un problema en la próxima relación. ¿Qué hay que hacer? Hay que decir, voy a alabar a mi Dios, voy a dejar que Él sane mi corazón, voy a derramar mi corazón delante de Él y mi alabanza será para Él. Ya no voy a mirar a ver a qué horas me hacen caso, ya no voy a ver a qué horas se acercan a mí, a qué horas se termina este rechazo. Voy a ir delante de la presencia del Señor y Él es el que sana mis heridas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Ahora, ¿qué pasó aquí, hermano? Sucedió que los hijos de Lea y de Jacob crecieron viendo el rechazo al que era sometida su madre. Entonces los muchachos veían cómo Jacob prefería a Raquel. Veían cómo Jacob prefería, porque al final Raquel también tuvo 2 hijos, tuvo a José y murió luego de que nació Benjamín. Entonces sus hijos habían visto cómo Jacob había rechazado a su madre. Y por supuesto ellos estaban de parte de Lea porque Lea era su mamá. Entonces, ¿qué causó en esto? Causó que sus hermanos odiaran a José, que era hijo de Raquel. Y usted conoce la historia, terminaron vendiéndolo a unos mercaderes y posteriormente terminó José en casa de Potifar en Egipto y después, incluso por la cárcel, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero entonces, ¿qué causa esto, hermano? Causa resentimiento, causa disfuncionalidad, causa que en la familia comiencen a suceder cosas raras, que hayan comportamientos que no son apropiados, porque no es normal que un hermano odie a su propio hermano. No es normal que un hijo se levante en contra de su propio padre o de su propia madre. No es normal que una muchacha se atreva a pegarle a su mamá. No es normal que un muchacho le quiera levantar la mano a su padre. Eso no es normal. Eso es una disfuncionalidad. Y a veces, a causa del rechazo, como nosotros no entendemos o no conocemos la historia, a veces podemos juzgar de manera superficial porque vemos algo, pero no sabemos qué hay en el corazón de cada persona. Nosotros siempre hemos visto como a los hijos de Jacob como los personajes antagónicos, los malos, los que agarraron al pobre José y lo pusieron allá. Pero es que había una raíz de todo eso. Había un problema que no se arregló desde el principio y por eso entonces había resentimiento. Pero no solamente sucedió eso, hermano. Rubén, como en aquel tiempo los hombres podían tener más de una mujer. No es aconsejable. Eso siempre trae problemas y aquí lo podemos ver en la Biblia. Entonces, Jacob no solamente tenía sus 2 esposas, sino que también tenía concubinas, mujeres que eran siervas de sus esposas que se las habían entregado a él para que también él siguiera teniendo hijos. ¿Y qué sucede, hermano? Que Rubén, su primer hijo, su primogénito, se acuesta con una de sus concubinas. Entonces, imagínense, usted lo escucha y dice, pero ¿cómo es eso? Y eso está en la Biblia, pastor. Sí, ahí está. El Señor no lo oculta, el Señor lo muestra para que nosotros podamos aprender algo de todo eso. Entonces, al punto que su propio padre, cuando llega el momento de morir, le quita la primogenitura. ¿Por qué?
Porque no había, hermano, insulto más grande para un papá que su propio hijo se acostara con su esposa. De hecho, hay un caso en Corintios que nosotros vemos de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, es decir, con la esposa de su papá. Y Pablo, ¿qué dijo? El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su carne, dijo. Entonces imagínense, esa es la única vez en que se ve que alguien intencionalmente, un apóstol, dice hay que entregarlo a Satanás para la destrucción de su carne. Y no lo quería destruir, no quería que se fuera al infierno ni nada, ni lo estaba maldiciendo. Simplemente estaba diciendo, tiene que pasar por un proceso para que entonces se recupere. Pero este pecado era un pecado grave, era una ofensa terrible. De hecho, eso fue lo que hizo Absalón con David. Y eso le aconsejaron, le dijeron, hey, ¿quieres avergonzar a tu padre? ¿Quieres mostrar poderío por encima de él? Ve y busca a sus mujeres y viólalas a todas. Y aquel ni lento ni perezoso se fue a hacer exactamente eso. Entonces esta era una ofensa terrible, hermano. Vaya conmigo a Génesis capítulo 49, versos 3 y 4. Y miren lo que le dice sobre el final de su vida Jacob a Rubén. Le dice, Rubén, mi primogénito, tú eres mi fortaleza y el principio de mi vigor, porque era su primer hijo. Principal en dignidad y principal en poder. Verso 4, porque fuiste inestable como el agua, por cuanto fuiste inestable como el agua, no serás el principal, porque subiste a la cama de tu padre y al subir a mi lecho lo profanaste. Recuérdense que la primogenitura para aquel tiempo era algo muy, muy especial. Entonces Rubén tenía que ser el principal, él tenía que llegar a ser un patriarca, él tenía que llegar a ser el mero de todo lo que había en Israel. De su descendencia tenían que salir príncipes, tenían que salir personas que fueran principales. Y Jacob le dijo, por cuanto eras inestable, por cuanto eras como el mar, que a veces está bravo y a veces está calmado, así porque fuiste eso, entonces no serás el principal, no reinarás, no habrán príncipes de ti, no serás el primogénito, no habrá primogenitura ni bendición para ti. ¿Causado por qué? Por el rechazo que había sufrido su madre y que había alcanzado hasta los hijos. Hermano, cuando nosotros crecemos con una amargura, enfermamos a nuestros hijos. Hay gente que amarga a sus hijos contándoles sus problemas. Hay gente que llega, y vieras cómo me trata tu papá, y vieras cómo me trata tu mamá. Hasta los papás a veces, ¿verdad? Si vieras cómo es tu mamá, es una tigra. Y enfermamos a nuestros hijos, hermanos, los amargamos, y eso causa inestabilidad emocional en ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Que no logran alcanzar lo que debieron haber alcanzado. Pero damos gracias al Señor porque en Jesucristo hay sanidad. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Número 2, puede causar la destrucción de una persona o su reputación. En la historia de José, que lo acabamos de mencionar, observamos que éste se encontraba trabajando en la casa de Potifar. Ya le mencioné que los hijos lo vendieron, se fue él a Egipto y ahí entonces terminó trabajando en la casa de Potifar. Cuando Potifar vio que Dios estaba con él y que era un joven especial, lo puso por mayordomo de toda la casa. Entonces José era un muchacho muy hermoso. Yo me lo imagino así, qué sé yo, medio fornido, así medio guapetón, igual al pastor. Amén, dice mi esposo. Bueno. Ese amén quería oír. Y cuando la esposa de Potifar, que tenía sus propios problemas, vio a
A José dijo, ay, Josecito, un día vas a ser mío. Y comenzó a perseguirlo por todos lados, hermano. Y comenzaba a decirle, duerme conmigo, duerme conmigo. Y yo le he contado a usted que no era sueño el que tenía ella, sino que quería que José se acostara con ella en la cama y tuviera relaciones sexuales con ella. Más claro no se lo puedo decir. Y José le decía, no, yo no puedo hacer eso delante de mi Dios. ¿Cómo yo voy a pecar delante de mi Dios? Y aparte, tu esposo me ha puesto a mí aquí por mayordomo de todo lo que él tiene. Nada me ha negado excepto tú. Yo no puedo hacer eso. ¿Y qué sucedió, hermano? Que esta mujer comenzó a sentirse rechazada. Y dijo, no puede ser. Yo no sé si había tenido, yo no he averiguado si había tenido por ahí otras aventuras antes. Yo me imagino que sí. Y de plano nadie la había rechazado. Ya ando de chismoso yo, ¿verdad? Nadie la había rechazado y todo lo que, donde ponía el ojo ponía la bala, hermano. Y de repente se encuentra con uno que la rechaza, que dice, no, yo no quiero estar contigo. Pero no te gusto, Josecito, estás hermosa, pero yo no puedo estar contigo porque tú tienes un esposo. Entonces él la rechaza. ¿Y qué sucede, hermano? Que ella, entonces, cuando por fin llega y dice la Biblia que ya le había quitado la ropa. Yo me imagino que José así como que, no, ¿verdad? Porque era un hombre fuerte. O sea, yo no creo que ella tuvo tanta fuerza que lo agarró y le quitó la ropa. Yo creo que Josecito decía, no, por favor, no. Como que se resistía, pero era una tentación para él. Pero la Biblia dice que cuando él sintió que ya como que sentía el frío en la espalda, dijo, este es momento de salir corriendo. Y salió corriendo, hermano, y dejó la ropa en las manos de ella. Entonces ella dijo, esto voy a usar como evidencia para mi venganza. A mí nadie me rechaza. Entonces voy a hacer, le voy a contar a mi esposo lo que al revés el asunto, ¿verdad? Usted conoce la historia. Cuando llegó la encontró llorando, parecía una Magdalena, y cuando el marido la mira le dice, ¿qué te pasó? El hebreo, ese esclavo que trajiste y lo metiste a nuestra casa, es más, es culpa tuya. Quiso abusar de mí, me quiso violar, me quiso deshonrar. Y yo le cuento una cosa, esta mujer no buscaba que José fuera a la cárcel, ¿eh? No era eso lo que quería. Ella quería que José se muriera, porque ella sabía que Potifar tenía el poder para matar a José. Yo pienso, ¿verdad? Sospecho, porque yo tengo el don de la sospecha. Yo sospecho que Potifar no le creyó, pero por salvar su honor, dijo, por lo menos lo voy a meter preso, y lo mandó a la cárcel. ¿Qué dijo? A causa del rechazo, esta mujer dijo, si no va a ser para mí, que no sea para nadie. Y yo anoche le comentaba a los hermanos un caso que yo vi casi de la misma manera, hermano, donde alguien murió. Cuando yo estudiaba en la secundaria, yo estaba como en el 8º grado más o menos, que es el segundo básico en Guatemala. Me recuerdo que había una muchacha, ya no recuerdo su nombre, que era compañera nuestra. Y de repente había una gasolinera a la vuelta del colegio y el de seguridad de ahí se enamoró de esta muchacha. Era un hombre ya como de unos 25 a 27 años y esta muchacha tenía como 16 o 17. Y la perseguía, hermano. Igual, yo creo que Potifar se llamaba. No se llamaba así. Pero entonces andaba detrás de ella y le decía, mira, yo quiero que tú seas mi novia. Y ella le decía no. Y ella lo rechazaba. Una y otra vez. El hombre, yo no sé qué traumas y qué problemas tenía, pero se llenó de ira al saber que esta muchacha lo rechazaba. ¿Y qué hizo, hermano? Agarró su arma, porque como él era el de seguridad, y se acercó y le dijo, por última vez, yo quiero que tú seas mi novia. Y ella le dijo, por última vez, te dijo que no. Él sacó su arma y le dio un balazo, que ese fue suficiente, y la muchacha murió. Después él se dio un balazo él solo, pero no murió, así que terminó en la cárcel
no sé cuántos años le dieron por asesinato. El rechazo es un sentimiento que puede causar problemas emocionales muy fuertes, hermano. Puede ser, incluso, quizá alguien no dice, bueno, yo sería incapaz de matar a alguien, yo no haría una cosa así. Quizá alguien dice eso, pero a veces, hermano, lo que sí hacemos es matar a la otra persona en su reputación. Empezar a decir y a hablar mal de alguien simplemente porque nos sentimos rechazados o se sintió una mujer rechazada. Es dañino. ¿Cuántos dicen amén? Número 3, puede llevar a pensamientos de suicidio. Una persona rechazada puede comenzar a maquinar en su mente pensamientos de quitarse la vida. Cuando es consecuente, cuando sucede una y otra vez, hay personas que al ser tan rechazadas tienen pensamientos suicidas. ¿Usted se recuerda de la masacre de Columbine High School? ¿Dónde fue? ¿En Colorado? ¿Se recuerda de eso? ¿Usted ha oído la historia de esos muchachos? Esos muchachos eran rechazados y lo que hicieron fue terrible, hermano. Entonces, fíjese lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 16 y verso 23. Y aquí encontramos la historia de un hombre llamado Ahitofel. Hace algún tiempo yo traje un mensaje que hablaba de la amargura que tenía que ver con este varón. Pero vamos a ver el rechazo al que él fue sometido y cómo pensamientos de suicidio vinieron a él hasta el punto de consumarlo. Vea conmigo, segundo libro de Samuel 16, 23, y le explico algo. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahora le cuento un poquito. Ahitofel era el principal consejero de David. Él se había volteado y recordemos que Absalón se había levantado en contra de su padre para quitarle el reinado, y él ya no aconsejaba a David, sino que aconsejaba a Absalón. Ahora, este hombre tenía tal sabiduría que cuando él aconsejaba era como si se consultara la palabra de Dios, hermano. Era algo impresionante. La sabiduría y la respuesta que él aportaba a la gente era impresionante. El consejo era el correcto, era el que la persona estaba necesitando. Era un hombre muy sabio. Pero él traía un resentimiento, traía una amargura, porque él ¿le suena el nombre de Betsabé? Es la mujer con la que David tuvo relaciones sexuales que no era su esposa, que era la mujer de Urías. Entonces Ahitofel resulta que era el abuelo de Betsabé. Entonces él vio cómo David se había metido en el matrimonio de esta mujer y aparte de eso había mandado a matar a su esposo Urías, y él no había recibido el castigo apropiado. Entonces se amargó su corazón y esa es la razón por la que él se volteó y empezó entonces a dar consejo a Absalón. Absalón quería acabar con su propio padre y este hombre dijo, yo te voy a ayudar a hacerlo, y da un consejo. Mire conmigo capítulo 17, un poquito ahí más adelante, el siguiente capítulo, versos 1 en adelante. Dice, entonces Ahitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo, como diciendo, hey, yo voy a dar el consejo y de una vez pido mano, yo soy el que lo quiero matar. Dice el verso 3, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Ahora, ¿qué sucede? Este hombre estaba acostumbrado a que él decía algo y la gente decía, lo que dijo Ahitofel, eso es lo que hay que hacer.
Entonces, cuando se acostumbra a que todo el tiempo las cosas están saliendo de la manera que uno quiere, hermano, a veces al no ver que suceda así, nos sentimos rechazados. Cuando damos un consejo, por ejemplo, por eso la Biblia dice que la sabiduría atrae también aflicción de espíritu. ¿Saben por qué la sabiduría atrae aflicción de espíritu? Porque a veces uno aconseja y la gente hace exactamente lo contrario. Y eso para uno suele sentirse como un rechazo. Cuando uno dice, mira, esta es la manera, si tú haces así, entonces te va a ir mejor. Si tú haces esto, si tú te alejas del pecado, si tú te arrepientes en tu corazón, si tú recibes a Cristo, si tú haces las cosas conforme Dios te ha dicho, si tú perdonas, si tú haces de esta manera. Y a veces, hermano, las personas que aconsejamos no reciben el consejo. Entonces los pastores, los ministros, tenemos que vacunarnos contra el rechazo, hermano. ¿Y cuál es la manera? Pues que nos rechacen. En eso, y luego vamos a ver qué exactamente necesitamos. Pero entonces, este hombre, al ver que su consejo no fue escuchado, obviamente se sintió rechazado. ¿Qué fue lo que hizo Absalón? Verso 5. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Es como que usted venga primero y busque un consejo de parte de Dios y le diga y después, mire, mejor voy a ir a hablar con un psicólogo a ver qué me dice. Entonces uno dice, bueno, ¿verdad? ¿Qué puede hacer uno? Entonces algo así sucedió con Ahitofel. Dice que Ahitofel dio el consejo y dijo a Absalón, suena bien, parece bien, pero miremos qué dice Husai. Vamos a usar a Husai. A ver qué es lo que nos va a decir, a ver qué es lo que él, cuál es el consejo que él trae. Y cuando consultaron a Husai dijo, no está bien, porque cuando buscan otro consejero a veces como que procura no decir lo mismo que dijo aquel, ¿verdad? Para que no parezca que está copiando, sino que lo que hace es que da un consejo regularmente diferente al que se le ha dado. Entonces vino Husai y dijo, no me gusta el consejo de Ahitofel, creo que no se debe hacer así, se debe hacer de esta manera. Y dice la Biblia que le creyeron a él y tomaron el consejo de él. Ahora, Ahitofel era tan sabio, era tan bueno para dar consejo, que él estaba seguro que si lo hacían de esa manera, entonces Absalón subiría al trono y él terminaría vengándose de lo que aparentemente David le había provocado a él o a su familia. ¿Y qué pasa con esto, hermano? Que Ahitofel no soportó el rechazo, no soportó que no tomaran su consejo. Vean conmigo el verso 23, por favor. Ahí mismo, verso 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó, es decir, preparó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, ¿qué hizo? Se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. A veces nosotros podemos llegar a sentirnos invisibles, hermano. Y como dije al principio, todos nosotros hemos sufrido de rechazo. A todos nos han rechazado en algún momento dado, y le tengo noticias, nos van a volver a rechazar. Va a haber algo, va a haber alguien que de alguna manera no le va a gustar nuestra manera de ser, o no le va a gustar lo que nosotros hacemos o decimos, o qué sé yo. Va a existir el rechazo, hermano. Tenemos que estar preparados para ese momento. Tenemos que saber en quién hemos creído y cómo nosotros en quién nos vamos a refugiar a la hora de ser rechazados. Tenemos que estar preparados emocionalmente, espiritualmente, para contrarrestar cualquier rechazo que venga a nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido, hermano, que no nos quieren? O que lo que nosotros decimos no importa. Yo me he llegado a sentir así. Yo antes no entendía y antes me enojaba, ¿verdad? Porque a veces teníamos juntas de liderazgo.
vamos a ponernos de acuerdo acá. ¿Usted qué opina? Me decían a mí. Y yo decía, bueno, pues yo opino que esto y esto se debe hacer. Suena bien, pero a ver, preguntémosle a Usay, ¿verdad? A ver qué dice. Y de repente lo que decía la otra persona era lo que hacía. Entonces uno se queda así como, ¿ok? Hermano, vamos a ser rechazados. Nos van a rechazar, nos van a decir que no. Nos van a... mire, si nosotros aprendemos a sobrellevar esto, vamos a poder lograr muchas cosas. Y vamos a ver de qué manera nosotros podemos contrarrestar esto. Jesús fue rechazado, fue el hombre más rechazado. ¿Usted quiere saber de una persona que ha sido rechazada desde el principio? Jesús. Nadie ha sido más rechazado que nuestro Señor. Por eso es que Él lo entiende a usted. Por eso es que Él me entiende a mí. Por eso cuando usted se acerca al Señor y le dice, Señor, me siento rechazado, me siento despreciada. Usted hermana, si le dice al Señor eso, el Señor le respondería y le diría, yo también sé lo que es ser rechazado. Yo te entiendo, yo te comprendo, por eso te puedo ayudar, porque yo también sufrí lo mismo. Jesús fue rechazado, hermano, por su propio pueblo. A mí me llama la atención que Jesús haya comenzado su ministerio en su pueblo, donde él se crió, en Nazaret. Cuando dice la Biblia que después, se recuerda que Jesús fue bautizado y luego se fue al desierto y luego regresó. Hace poco estuvimos hablando de eso. Cuando él regresa, entra en una sinagoga y comienza a predicar su primer sermón, hermano. Yo no sé si alguien aquí ha predicado alguna vez en su primer sermón y usted esperaba que las cosas le salieran bien. Jesús, como lo sabía todo, yo me imagino que él ya iba preparado. Pero imaginémonos por un momento cómo se sintió él cuando llegó a su propio pueblo y dijo, mi primer sermón va a ser en la sinagoga de mi pueblo. Y cuando él entra y dice la Biblia que se le entregó el libro de Isaías, usted conoce la historia, y él empieza a hablar y después cierra el rollo, se sienta y dice, hoy se cumplió esta palabra delante de ustedes, ese Mesías soy yo. Esa era la implicación. Y no se oyó aplauso. ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Ya vino el Mesías que nosotros estábamos esperando. Salgamos aquí y gritémoslo a los cuatro vientos, porque aquí está. ¡Gloria a Dios! Cayó fuego hoy en la sinagoga porque vino el Salvador del mundo. No sucedió así, hermano. Dice la Biblia que lo agarraron y buscaron un barranco y lo querían tirar por un despeñadero. Primer rechazo. Hermano, a mí me hubieran hecho la primera vez que prediqué, me hubieran hecho eso. Y digo, no, yo no, sí, yo creo que no la voy a hacer. Y a veces Dios, hermano, le permite a uno pasar por ciertas cosas para que uno entienda y uno aprenda a depender, no de la gente y del resultado que uno tiene cuando uno habla la palabra, sino de Él directamente. Yo le contaba a los hermanos, y de pronto lo he contado en otra ocasión, que yo predicando en Guatemala, me llevaron a un retiro y me pusieron a predicar. Yo había ido para un entrenamiento, no sé qué, me había estado unas semanas allá. Y esa vez dijeron, va a haber un retiro, entonces vamos a repartirnos aquí las enseñanzas y a ti te toca esta. Ya ni me acuerdo cuál me dieron porque yo borré de mi memoria esa enseñanza. Porque fue una experiencia muy difícil para mí. Yo llegué, hermano, y cuando me dijeron, son puros pastores los que hay. Habían pastores de años de experiencia, hermano, sentados ahí. Todos me miraban así como, dinos algo que nosotros no sepamos. Y cuando se me quedó, yo pasé, hermano, era un mar de nervios. No sabía ni por dónde empezar, ni por dónde seguir, ni por dónde salir huyendo. Y yo empecé a enseñar. Yo me acuerdo que fue muy corta la plenaria, la di, hermano, y yo me sentía pero muy mal. Honestamente, no me salió nada bien. Entonces después terminó ese, y bueno, uno de los testimonios de un pastor fue, tranquilos muchachos, yo sé que ustedes están enseñando y somos pastores, pero relájense. Lo hubiera dicho antes, dije, ahora ya pasó. Y para no hacerse la larga, que de repente
llegamos, hermano, e iban a hacer otro. Entonces yo dije, seguro no me dan nada, seguro a mí no me ponen a predicar más. Y cuando yo estaba parado, de repente dijeron, bueno, y esta es para César. Y yo, segunda oportunidad. Y la agarré. Y de repente se oye una voz de otro muchacho ahí que nunca lo ponían a predicar. Y dijo, si le van a dar a César, denme a mí también. Como diciendo, este está peor que yo. Y yo, hermano, como soy manso y humilde de corazón, con la misma humildad tenía ganas de agarrarlo del cuello. No, no es cierto. Y eso fue feo. Si usted lo escucha feo, imagínese cómo lo escuché yo, que lo estaba experimentando. Entonces yo pude haber dicho, no, ese trauma, ese rechazo me ha detenido. Yo no debo volverlo a intentar. Esto no es lo mío. Pero hermano, nosotros tenemos que tomar identidad en Dios y saber que algunas cosas no nos van a salir como nosotros esperábamos, pero cuando entendemos que Dios ha marcado un camino y que Él nos ha dado un llamado y que Él nos ha destinado para algo, solamente tenemos que confiar en Él y decir, es que en esta me rechazaron, pero se va a abrir otra puerta. Esta gente no me quiso, pero hay otra gente que sí me va a querer. Esta puerta se me cerró, pero el Señor tiene abierta otra. Inténtalo una y otra vez, porque el Señor es el que tiene el control de tu vida y Él ha destinado para ti días de bendición. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces nosotros no nos debemos detener solamente porque algo no nos salió bien o porque alguien nos rechazó. Es más, yo dije anoche que algunos si no hubieran insistido no se hubieran casado, ¿verdad? Porque más de alguien le dijo que no. ¿Sí o no? Ah, no, ustedes todas caían a los pies de ustedes, ¿verdad? Me decía mi esposa anoche, te rechazaron, ¿verdad? Me decía. Y le dije yo, ninguna le dije. Ninguna, porque donde veía que como que no mucho, mejor ni me acercaba, ¿verdad? Es más, yo le pedí el número del teléfono a mi esposa en la fiesta donde yo la conocí. Luego le cuento esa historia de amor, pero no me lo dio, hermano. Me rechazó a mí. No me lo dio. Pero después no se resistió y me lo mandó. Pero fíjese, volviendo a esto, no me saque del mensaje, hermano. Rechazado Jesús por su propio pueblo, rechazado por su propia familia, hermano. ¿Sabía usted que la familia de Jesús no creían en Él? Por lo menos en el principio no. Mire, vaya conmigo, Juan, capítulo 7, versos 1 al 5. Juan 7, 1 al 5. Lo tiene, me dice amén. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Note. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Este verso 5 nos da a nosotros la pauta para entender el verso anterior. No era que ellos estaban animando a Jesús. No era que sus hermanos le estaban diciendo: Jesús, ahora es cuando, vete allá y predica y haz milagros. No era que sus hermanos le estaban diciendo esto, sino que ellos estaban siendo sarcásticos con él. Como no creían en él, le decía: ¿para qué haces las cosas
aquí en lo escondido. Si alguien tiene esos poderes que tú dices, y si estás sanando tanta gente, y si estás haciendo tanto milagro, deberías de ir a la fiesta y hazlo en público para que la gente que ha creído en ti, tus discípulos, porque nosotros no somos discípulos tuyos, nosotros somos tus hermanos, nosotros nos criamos contigo y nosotros sabemos en qué familia naciste y cómo naciste y que aprendiste la carpintería. Eso es lo que nosotros sabemos. Pero tus discípulos, la gente que ha creído en ti, debería de ver si es que en realidad haces lo que dices que haces. Porque ni su familia. Y hay un salmo, hermano, que es un salmo mesiánico, que es el Salmo 69. Se lo voy a leer. Dice: me he convertido en extraño para mis hermanos, aunque lo escribió David, era algo profético, y en extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se ha convertido en afrenta para mí. Cuando hice de silicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que Jesús era 100% Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero también era 100% hombre. Para que Él pudiera ser nuestro sumo sacerdote, Él tenía que experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Entonces el rechazo también Él lo pudo sentir. También Él sentía, a pesar de que era 100% Dios, había naturaleza divina en Él, hermano. Él en su carne sí sufría, en su alma sí sufría el rechazo de la gente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Jesús aguantó todo? ¿Por qué Jesús no, desde que lo rechazaron, hermano? Mire, hay gente que se desanima y ya no quiere seguir a Dios solamente porque alguien no lo saludó en la iglesia, o porque el pastor no se acercó, o porque nadie lo felicitó cuando cumplió años en Facebook. Hay gente que dice, ay no, y no, que tanto amor, y abandonan todo, hermano. Jesús lo rechazaron, ya le mencioné, desde el principio lo rechazaron en su casa, lo rechazó su propia gente, y hasta el día de hoy el mundo lo sigue rechazando. Hasta el día de hoy hay mucha gente que se sigue burlando de Él, pero como Jesús, su naturaleza sigue siendo de humildad y de amor, Él nunca se defendió ni se defiende ahora. Pero vendrá el día en que Él juzgará al mundo con justicia, hermano. Y todos aquellos, y no es amenaza, no es amenaza, todos aquellos que se han burlado del Señor se van a morder la lengua un día. Entonces el mundo sigue rechazando a Jesús. ¿Por qué Él no se detuvo? ¿Por qué Él siguió? ¿Por qué Él siguió el camino hasta la cruz, hermano? Una, porque estaba pensando en usted y en mí. Y Él sabía que tenía que pasar por todo ese proceso. Pero ¿qué le ayudó a Él a pasar todo ese proceso? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió en su vida? Antes del rechazo tuvo que haber sucedido algo que lo fortaleció a Él, que lo preparó para que Él pudiera enfrentar todo lo que venía. Vaya conmigo a Mateo capítulo 3, versos 16 y 17. Ya voy a terminar. ¿Por qué Jesús aguantó todo el rechazo que recibió? Porque esto sucedió antes de que Él comenzara su ministerio y comenzaran a rechazar su ministerio y lo que Él hacía. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Note, antes que lo rechazara
en su pueblo, antes que lo rechazara su familia, antes que el mundo lo crucificara, hermano, se abrió el cielo y se descendió el Espíritu sobre él como paloma, y apareció una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Quizá a algunos no les va a gustar lo que va a predicar, a algunos no les gustará el mensaje que trae, no les gustará los milagros que hacen, porque algunos se quejaban hasta de los milagros porque los hacía en día de reposo y se quejaban de eso. A algunos no les gustará, unos lo van a odiar, lo van a aborrecer, lo van a apedrear, lo van a querer tirar por el barranco, pero él ya escuchó una voz que le dijo: tú eres mi Hijo amado, aunque el mundo te rechace, yo te amé. Tú eres mi Hijo amado. Él tenía su identidad, él tenía su confianza puesta en la palabra que el Padre había dicho sobre él. ¿Qué es lo que va a traer sanidad a tu vida y a la mía del rechazo, hermano? Entender que tenemos un Padre, que los cielos están abiertos sobre nosotros y que a través de Cristo Jesús nosotros somos amados por Él. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Métetelo en tu mente y en tu corazón. Sigue adelante, no te detengas por nada. Si te rechazaron una vez, hay uno que siempre estará dispuesto a recibirte. Aunque falles, el Padre nunca te va a rechazar. Siempre estará con sus brazos abiertos para recibirte, para abrazarte, para fortalecerte, para levantarte una vez más. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. El problema es que los rechazos a veces son los que quieren traer identidad sobre nosotros. Quieren ponernos un sello. Tú eres esto. Tú fracasaste. Eres un fracasado. Ese es tu nombre, fracasado. Fracasado Martínez. Pero el cielo se ha abierto. Y hay una voz que ha dicho: tú eres mi Hijo amado. A eso se lo dijeron a Jesús. No. No solo a él. Mire lo que dice Efesios, y este es el último verso que le leo. Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Es decir, nosotros no éramos hijos porque porque andábamos en el mundo, pero desde que nos acercamos a Cristo, usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice: según el puro afecto de su voluntad. Verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. En el amado. El amado es Cristo. Este es mi Hijo amado. Y permítame agregarle lo demás. Entonces todos los que vienen y por fe creen en Cristo Jesús se convierten en hijos amados. El Señor dice: a través de Cristo Jesús. Por eso es que nadie puede ser salvo a través de otra persona o a través de alguien más. No se puede, no hay otro camino. Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces, hermano, ¿qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que no importa quién te rechazó, que no importa cuántas puertas se te han cerrado, hay uno que abre los cielos para ti, y hay uno que ha declarado con su propia boca que tú eres un hijo, y que aparte de ser hijo, eres amado. Eres amado. Dios no ama más a unos que a otros, nos ama de la misma manera. Dios te ama a ti, Dios ama a tus hijos, Dios ama a tu familia. Él restaurará, Él traerá restauración a tu vida por lo que has sufrido a través del rechazo. No tienes que estar poniendo en mal a otra gente, matándolos con tu boca por causa del rechazo. No tienes por qué ser una persona disfuncional o que tu familia se vuelva disfuncional, hermano. No. No hay necesidad de esas cosas. No hay necesidad de caer en pensamientos de: ay, me quisiera morir. Yo siempre he dicho que hay una manera cristiana de tener pensamientos de suicidio, ¿verdad?
Ay, ya llévame, Señor. ¿Para qué estoy aquí? Hay gente que eso le dice a Dios, hermano. Y esos son pensamientos suicidas, aunque parezcan muy, muy espirituales. No necesitamos eso. ¿Qué necesitamos? Entender que somos hijos de Dios y que somos amados. Solamente así podemos desechar cualquier rechazo. Póngase de pie, por favor.